Continuamos con el estudio de Primera de Timoteo, capítulo 2. Específicamente, el día de hoy estaremos analizando el versículo 15. Versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Hay algunas palabras que en algunas ocasiones nos confunden. Por ejemplo, dice, versículo 15. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. Esa palabra confunde y es posible que hasta crear una falsa doctrina con este texto. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. Cuando yo estaba analizando esta palabra, dos cosas son las que estuve considerando. Número uno, las mujeres estériles. Número dos, lo que la Biblia dice, cómo usted recibe la salvación. Toda la vida yo les he enfatizado que la Biblia no se contradice. La Biblia hay que entenderlo de acuerdo a su contexto inmediato. Ahora, no podemos aislar las frases. Por ejemplo, aquí estamos leyendo una oración. Sin embargo, las mujeres se salvarán si tienen hijos. Es una condicional si tienen hijos. Ahora, si no interpretamos la Biblia de acuerdo a su contexto, quiere decir de que las mujeres que no tienen hijos, las mujeres que son estériles, no se van a salvar. Esto es un punto negativo, porque todos sabemos quién es el que da la salvación. Pero oremos en esta mañana para que Dios nos bendiga. Amado Dios, tu palabra es verdad. Nosotros los seres humanos es que tenemos problemas para interpretarla. Y lamentablemente de un texto, de una oración, creamos una doctrina y engañamos a muchas personas. Pero Padre, en esta mañana queremos rogarte específicamente para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos exactamente entender de qué manera el ser humano, hombres y mujeres, tienen la salvación. Por favor, ilumínanos. Perdona, Padre, toda clase de pecado, para que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos indique exactamente qué es lo que realmente compartiste con la iglesia que estaba en Éfeso. Por favor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, todos sabemos perfectamente, ya a través de toda la Biblia, estamos convencidos que la salvación para hombres y mujeres es a través del Mesías. Cuando ya Jesús viene a este mundo, nace de María, desarrolla su ministerio y llega el momento en que él va a la cruz y luego al tercer día resucita. La palabra de Dios es bien clara, específica. Por lo tanto, si hay otra oración en la Biblia que pueda dar la idea que las mujeres van a ser salvas por ser madres, por tener hijos, entonces nosotros tenemos que considerarlo seriamente. No enfatizar. Hermanas,
ustedes tienen que tener muchos hijos porque la Biblia dice, oigan, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que las mujeres se salvarán si tienen hijos. Una persona que enseña esto no es digno de enseñar, porque está confundiendo a las personas, porque la Biblia es muy clara, muy directa. Recordemos el texto de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ya el versículo 6 nos dice de que Él vino a redimirnos, a rescatarnos a través de su sacrificio, a través de su resurrección. Ahora, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice, no es con oro ni plata, y aquí podríamos incluir la frase esa, teniendo hijos, vamos a recibir el perdón. Sino dice exactamente con la sangre de Cristo Jesús, con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, lo que estamos enfatizando en esta mañana es buena noticia para las mujeres que por X o Y razón no han podido tener hijos y posiblemente nunca lo van a tener. Ahora, estamos hablando lo que la Biblia enseña acerca de cómo el ser humano puede tener el perdón de pecados. Número uno, con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Jesús, cuando reúne a su equipo de trabajo y los exhorta por su incredulidad, porque pensaron que al morir Él se acabó todo, Él les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice, este es salvo. Ahí está la palabra de Dios, bien clara, bien explicada, y usted puede citar muchos versículos de la palabra en donde está comprobado que cuando el ser humano confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que descendió del cielo, que Jesús es Dios hecho hombre para salvar al mundo, entonces esa frase, que se salvará engendrando hijos, no puede interpretarlo de la forma literal. La forma literal es que hay que tener muchos hijos para tener la salvación. Ahora, estamos bien claros de que el que salva es la sangre de Cristo, la resurrección de Cristo. Ahora, ese es el trabajo de parte de Dios. La siguiente pregunta es, ¿qué tiene que hacer el hombre para gozar de esa salvación? La Biblia es clara, directa, ya Jesús lo dijo, dos cosas fundamentales son las que hay que hacer. Hay que creer en Jesús, hay que creer en esa buena noticia que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia que usted necesita creer. Ahora, también hemos repetido varias veces, enfatizamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Corinto, les dicen, yo vengo a predicarles el evangelio, vine a enseñarles el evangelio, ustedes han creído en el evangelio y si permanecen en el evangelio, son salvos. No dice teniendo hijos,
sino si permanecen en el evangelio son salvos, si no creísteis en vano, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, para todas las hermanas, yo sé de que hay algunas hermanas que por el momento no han podido tener hijos, pero en cuanto a la salvación, ustedes no tienen que preocuparse si no lograran su sueño. Toda mujer sueña con tener hijos, pero el objetivo de tener hijos es, tengo que tener hijos porque de lo contrario no voy al cielo. Momento. Usted va a tener sus hijos y siga orando, siga clamando, siga creyéndole a Dios para que pueda surgir un milagro en usted y tenga sus hijos, pero no para salvación, sino va a tener sus hijos porque la verdad es que todo ser humano, tanto hombres como mujeres, nos sentimos muy bien al tener a nuestros hijos. Es cierto de que algunos padres están decepcionados, están llorando en estos momentos porque los hijos salieron muy rebeldes. Ahora, no cambiemos el tema, pero la salvación se obtiene a través de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, nos dice, por gracia sois salvos. Y la palabra gracia significa un regalo que Dios ha dado al mundo. Y ese regalo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el regalo inmerecido. Luego Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pues el amor de Dios es tan grande que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la muerte de Cristo es la que permite que el cielo se abra. La resurrección de Cristo es lo que permite que el cielo se abra para hombres y mujeres. No es teniendo hijos. Entonces, la pregunta que se hacen muchas personas, ¿a qué se está refiriendo? Si no se refiere a que van a ser salvas, a que van a tener el cielo teniendo varios hijos. De acuerdo al contexto inmediato, ¿de qué está hablando? Empieza el versículo 11 diciendo, bueno, yo quiero que las mujeres aprendan en silencio, que las mujeres no tengan dominio sobre el varón, que las mujeres no pueden enseñar, sino que ellas con sujeción, con humildad, puedan atender la enseñanza de la palabra. Ya luego entonces nos da las razones. Nos dice, bueno, porque el hombre fue creado primero, porque la mujer fue influenciada por Satanás, y ya aparece la frase. Sin embargo, dice, la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, viendo el contexto inmediato, el apóstol Pablo les está diciendo, hay otras maneras de trabajar, de servir a Dios. No tiene que ser teniendo el control, no tiene que ser mandando al hombre, no tiene que ser imponiendo sus enseñanzas, sino que ustedes pueden criar hijos espirituales. Ahora, ¿cómo se logran crear los hijos espirituales? Recuerden ustedes de que cuando Pablo escribe la carta primera a Timoteo, le dice, Timoteo, mi hijo en la fe. Quiere decir de que nosotros podemos tener hijos en la fe. O sea, compartimos el evangelio,
las personas reconocen la necesidad de Jesús y ellos se convierten en nuestros hijos. Ahora, es posible que usted no esté de acuerdo conmigo y diga, no, ahí dice la Biblia que se salvarán engendrando hijos y hay que hacer hijos. Pero explíqueme usted qué puede hacer una mujer estéril. O sea que la mujer estéril no se va a salvar. Y hay mujeres en la historia que no pudieron tener hijos y murieron y nunca pudieron tener hijos. Sin embargo, fueron mujeres que merecen el respeto de todos. Mujeres de fe, de convicción, que estuvieron dispuestas a dar su vida por la causa de Cristo. Ahora, por eso es de que necesitamos entender la Biblia de acuerdo a su contexto para no robar la paz y la tranquilidad de las personas, especialmente las mujeres que no pueden tener hijos. El no tener hijos, ya desde el punto de vista médico, hay tantas razones, pero no tiene nada que ver con su salvación. Usted, hermana, que ha creído en Cristo, que está convencida que vale la pena servirle, adorarle, entregarle su vida a Él, consagrarse, siga haciéndolo. Este texto, esta oración, que no le robe la paz y la tranquilidad. Ahora, lo que dice después, eso es lo que sí es bueno que usted lo considere. Dice, si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Esos puntos sí hay que remarcarlos. Hermana, usted que tiene el don de liderazgo, el don para mover multitudes, gloria a Dios. Ahora solamente respete, obedezca lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia de hoy en día, y usted puede reunir a multitudes de mujeres. Usted puede hacer una gran labor. Estadísticamente han dicho de que hay en el mundo más hombres, no, perdón, hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. Ahora, por lo tanto, hermana, si usted tiene ese llamado de Dios, aleluya, póngalo a trabajar, pero de acuerdo al orden de Dios. Trate de influenciar a las mujeres. Cuánta necesidad. Póngale cuidado para todas las hermanas y que vean que pueden hacer un excelente trabajo para la gloria de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted, hermana, de que hay institutos bíblicos, hay cursos, seminarios, y según lo que he observado, el énfasis siempre ha sido para el hombre? Capacitar al hombre, entrenar al hombre, enseñarle al hombre, y muy poca inversión se ha hecho para capacitar a las mujeres. Entonces, hermana, y a los varones, y a los siervos de Dios, a los pastores, a todos, yo les exhorto en el nombre de Jesús a que hagan inversiones para que las mujeres puedan capacitarse, puedan entrenarse, llegar a tener una especialidad, tener la capacidad de dar estudios bíblicos, porque las mujeres necesitan de mujeres que estén capacitadas, mujeres que tengan la capacidad de visitar a otras mujeres para restaurarlas. ¿Por qué han habido tantos problemas dentro de las iglesias? Porque nosotros los hombres visitamos a las mujeres.
Y Satanás empieza a trabajar y en lugar de ir a hacer una visita para bendecir la vida de las hermanas, Satanás nos envenena la mente y se destruye la obra de Dios. Por lo tanto, hombres y mujeres, a capacitar a las mujeres, porque hay mucho trabajo. Cualquier hombre que diga, no, es que las hermanas van a visitar y lo que hacen es comenzar a hablar de chismes y esto que el otro. Hermanos, tenemos que pensar en que hay mujeres de Dios, mujeres conforme al corazón de Dios, que van a hacer un excelente trabajo. Mujeres que toman el consejo del versículo 15, que tratan de mantener su santidad a Dios. Lógicamente, usted no va a mandar a restaurar o a visitar hermanas si usted conoce que hay una hermana de que no le interesa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer un pésimo trabajo. Pero sí necesitamos estar seguros que el que salva es Jesús. Hay un énfasis también que definitivamente es una verdad. El que salva es Jesús, no son las obras. Las obras son una consecuencia que nosotros ya somos salvos. Por lo tanto, entonces en esta mañana enfatizamos que cuando usted interpreta el texto, se salvarán engendrando hijos desde el punto de vista literal, está limitando la gracia de Dios, porque ahí usted lo está reduciendo que solamente las mujeres que puedan tener hijos, que pueden tener hijos, entonces se van a salvar. No es así. La salvación viene de Jesús, del sacrificio de Jesús, no teniendo hijos. Alguien puede cuestionar porque de estos temas hay personas que están cerradas de la mente y pueden decir, entonces, ¿por qué Pablo dice eso? Que van a salvarse engendrando hijos. Interprete la Biblia en su contexto general y en ningún momento Dios, en su plan perfecto, pensó que la mujer se salvaría engendrando hijos. Ahora, va a interpretar usted la Biblia por un versículo, por una oración, y va a creer que esa es la voluntad de Dios. Definitivamente, hermano o hermana, usted no debería de enseñar, porque así como malinterpreta ese versículo, va a interpretar muchos versículos. Solamente les voy a contar una anécdota de la gente que no estudia su Biblia, que la gente no ha entendido la Biblia de acuerdo a su contexto. Un hombre que se consideraba muy espiritual, un hombre que creía que el Espíritu Santo le hablaba y que por lo tanto no era necesario estudiar la palabra, entonces se presenta ante su público y dice, hermanos, hoy Dios tiene un mensaje para ustedes. Vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu Santo. Abre su Biblia y encuentra el texto que dice, y Judas se ahorcó. Y comienza a decir, oh, qué bueno que ese hombre se haya ahorcado por traidor. Y comienza ahí a condenar a Judas. Y luego entonces cierra su Biblia y dice, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decirnos también el Espíritu Santo. Y hay una frase en la Biblia que dice, ve y haz lo mismo. Ahora, ¿qué tendría que hacer esta persona? ¿Qué tendrían que hacer todos los que estaban oyendo? Bueno, ir a ahorcarse, así como hizo Judas. Porque el primer texto dice, Judas se ahorcó. Y el segundo texto dice, ve y haz lo mismo.
Entonces, en esa mañana tendrían que haber un montón de ahorcados. Les estoy poniendo este ejemplo porque así como ese hombre que no estudia su Biblia, hay un montón de pastores, predicadores, mujeres también, que creen de que el Espíritu Santo los va a inspirar y que no hay necesidad de estudiar la palabra. La pregunta que yo me hago es, entonces, ¿para qué tenemos la Biblia? Hoy en día muchas personas se dejan llevar por lo subjetivo y decir, Dios me está dando una palabra en esta mañana. ¿Y saben qué es lo que han hecho? Es crear falsas doctrinas, doctrinas incluso que van en contra de la voluntad de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible de que el Dios de la Biblia, después de muchos siglos, utilice a un hombre o una mujer para decirle lo que hay que hacer? ¿Acaso Dios padece de amnesia? Lo que está en la Biblia es lo que usted y yo tenemos que hacer. Las nuevas revelaciones no vienen de Dios. Las nuevas revelaciones no están de acuerdo con la palabra. Solamente les voy a recordar todos los falsos profetas que han hablado acerca de la segunda venida de Cristo. Cuando termina el año 1999, todos estaban diciendo, el fin del mundo, Cristo viene, año 2000. Y en las noticias salió, pareja colombiana se suicidan porque no querían ver el fin del mundo. Y después del 2000 han aparecido tantos falsos hombres, mujeres, diciendo, Cristo viene tal fecha, Cristo viene tal fecha. ¿Acaso la palabra de Dios no ha enseñado de que ni siquiera el hijo sabe? Solamente papá. Entonces creamos en la palabra, sujetémonos a la palabra y dejemos de ya de inventar, dejemos ya de engañar a la gente. Cuando alguien está diciendo, el Señor me está revelando un mensaje, usted diga, wow, si no dices nada de acuerdo a lo que está en la palabra, te reprendo en el nombre de Jesús. Pero como usted no conoce la palabra, por eso es de que yo le animo en esta mañana a que usted se motive a escudriñar la palabra de Dios todos los días de acuerdo a su contexto. No lea textos aislados, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. Lea libro por libro y busque, investigue el contexto histórico y literario. Y de esta manera usted se acercará al mensaje original que escucharon los destinatarios. No se deje influenciar por lo que todo mundo dice. Es que todos creen en esto. Si la palabra no lo sustenta y no tiene argumento suficiente, es doctrina de hombres. Por lo tanto, hermanos, quiero motivarles a que ustedes cada día puedan decir, Dios, enséñame a través de tu palabra qué es lo que quieres de mi vida, cómo quiero adorarte, cómo debo de servirte, cómo debo de predicar el evangelio. Saben ustedes de que el tema que está bien claro, definido en la palabra, es cómo usted puede predicar el evangelio. Súper claro, no hay duda. Todos los temas que ustedes pueden considerar de la Biblia, el énfasis y la claridad está en el plan
eterno de Dios. Cómo tener la salvación, que es la forma única para que podamos estar y vivir eternamente con Cristo. Ánimo, mis hermanos. Confusión religiosa existe, pero la palabra lo saca a uno de cualquier duda. Padre, en esta mañana te bendecimos y te adoramos. Gracias por dejar tu palabra. Tu palabra es verdad y motívanos, Dios, a escudriñarla cada día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.